El Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Es un gusto, un placer volverles a saludar a la distancia, pero gracias al Señor que nos ha permitido la vida un día más. El tema que vamos a tocar ahora, hermanos, es un tema que yo creería que es uno de los temas muy importantes en la Biblia, ya que toda la Biblia habla de los pactos, son alianzas. Ten cuidado de andar haciendo pactos con la muerte, pactos con el diablo. Los brujos, por ejemplo, hacen pactos con la muerte, con el mismo cachudo, el diablo, el Señor lo reprenda. O los pactos son alianzas, donde la gente se une y hace promesas. Esos son los pactos. Cuando tú no te unes a Dios y te has unido al diablo, al mundo, te has unido a un pacto que se llama la muerte, y ahí sí estamos muy mal. Pero el Dios nos ayude. Vamos a hablar de los pactos, hermanos y amigos. Y para ello tenemos la base bíblica en San Mateo 26-28. Dice la Biblia así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 26-28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por darnos la vida, la oportunidad, Señor, de poder estudiar tu santa palabra un día más de misericordia. Te pido, Señor, que donde se encuentra el amigo, donde se encuentra el hermano, le ayudes en todo momento. Para ti no hay nada difícil, no hay nada imposible para ti, Dios mío. Espíritu Santo, habla mi corazón, habla el corazón de los amigos, que tu palabra rompa toda cadena, toda esclavitud de pecado, en el nombre de Jesús de Nazaret. A ti la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Vamos a hablar de los pactos de Dios. Como te dije, los pactos, hermanos, como les dije, es uno de los temas muy importantes y relevantes en la Biblia. ¿Por qué? Porque son la clave del plan redentor de Dios para la humanidad. El pacto de Dios con los humanos. Y este plan redentor de Dios para restaurar la vida del hombre fue a través de Jesucristo, que es el tiempo de gracia en el que estamos viviendo. Pero bueno, vamos a hablar de los pactos. ¿Qué es un pacto? Es una relación entre dos personas que se hacen promesas, y estas promesas van acompañadas de señales, ceremonias, y definen obligaciones y compromisos. Ese es un pacto. Le voy a poner un ejemplo, hermanos, amigos. Por ejemplo, el matrimonio es un pacto entre dos personas, entre un hombre y una mujer, en donde se hacen promesas de amarla, cuidar la mujer, respetar la mujer al marido, el hombre amar la mujer, atenderla en momentos de enfermedad. Cuando eso se rompe dentro de un matrimonio y ya no se cumple con lo que se ha prometido, ahí ya empezamos mal. Cuando hay una infidelidad, se rompe ese pacto. Ese es un ejemplo de un pacto entre dos personas. Es el matrimonio. Bueno, en la Biblia hay muchos pactos. Por ejemplo, David con Jonatán, ¿verdad? Aunque Jonatán, pues, era un interés de él, ¿verdad? Porque él quería ser el segundo en el reinado. Si David todavía no era rey cuando hicieron ese juramento. Entonces ese es un pacto, una relación, una alianza entre dos personas. Ahí hay promesas, hay ceremonias y hay señales, hermanos, que acompañan a un pacto, definen obligaciones y compromisos. Por ejemplo, ahorita en Israel hay un pacto que se llama Pacto de Abraham. Lamentablemente los israelitas están haciendo pactos con los hombres y ahí ya van mal. Pero ese es un pacto, ¿verdad? Pacto de Abraham. Aún Israel ha hecho pacto con la muerte, dice Isaías 28. Han hecho pacto, ¿por qué? Porque han hecho a un lado a Dios y están confiando en el brazo humano. Por eso a ellos les espera la gran tribulación, pero bueno, eso es otro tema. Pero ese es un ejemplo de un pacto, una alianza, donde hay promesas, se hacen promesas.
¿verdad? Hay obligaciones, hay compromisos. Ahora, hermanos, la historia de los pactos comenzó desde el inicio, cuando Dios creó a la primer pareja, Adán y Eva. Bueno, Adán y Eva, Dios los creó con el objetivo de que ellos representaran el gobierno de Dios sobre esta tierra, siempre y cuando ellos obedecieran los términos mutuos. Pero lamentablemente Adán y Eva fallaron en su primer prueba de fidelidad del pacto. Por eso cuando en un pacto hay infidelidad, ahí se rompe lo que se prometió y ya no camina el pacto. Cuando hay infidelidad ya no se camina igual. Ya hay pecado, ya hay problemas. Cuando se fractura lo que se prometió. Entonces, hermanos, la infidelidad, que fue la primera prueba, que no la pasó Adán y Eva, la primera prueba del pacto, que Dios quería que ellos le representaran el gobierno de Dios sobre esta tierra, Adán y Eva, fallaron. Entonces, ¿cuál fue el resultado de que ellos fallaran en la desobediencia del pacto que hicieron? Fracturaron esa relación con Dios, Adán y Eva, y nos hundieron a toda la humanidad en la corrupción y la muerte. Pero Dios tuvo que intervenir y siempre Dios ha venido interviniendo, reparando esa alianza fracturada con la humanidad. Y así han venido. Entonces hay muchos pactos, pero yo quiero hablar rápidamente de 5 pactos principales en la Biblia, los más fundamentales que Dios hizo con el hombre. Y te voy a hablar del primero. Fue el primero con Noé. Todos sabemos ese pacto que Dios hizo con Noé. ¿Qué fue el pacto que Dios hizo con Noé? Él le prometió a Noé que la tierra ya no iba a ser destruida con el diluvio, o sea, con agua. Y hasta el día de hoy, Dios se ha mantenido fiel. Quiero decirte que los pactos son fidelidad de Dios, misericordia de Dios. Porque los pactos de Dios no dependen de la fidelidad del hombre. No, dependen de la fidelidad de Dios. Entonces Noé le dijo a Dios que iba a hacer un pacto. ¿Y qué señal le acompañó al pacto que Dios hizo con Noé? Le dijo que el arco iris iba a aparecer sobre las nubes. Y si tú ves, hermanito, amiguito, aquí está en la Biblia, en Génesis. Ahí está en Génesis, parece que está en capítulo 9, cuando Dios hace el pacto con Noé. Y la señal, ¿cuál fue? Que iba a aparecer el arco iris de Dios sobre las nubes. Imagínate, ese pacto lo hizo Dios con Noé hace 6,000 años y Dios ha sido fiel, lo ha mantenido por siglos perpetuos. El arco iris sigue saliendo. Ahí lo vemos cuando nomás ha llovido, ha terminado de llover. Ahí está la fidelidad de Dios. Entonces, a pesar que Noé cometió un error personal, ¿cuál fue el error de Noé? Que él se embriagó. Pero esto no rompió la promesa de Dios. No rompió la promesa que le había dicho Dios a Noé. Hasta el día de hoy, ese arcoíris sigue apareciendo. Esa fue una de las señales externas. Otro pacto, te voy a hablar de Abraham con Dios. ¿Qué pacto hizo Abraham con Dios? Le dijo que la descendencia de él, iba a venir un linaje, una tierra de linajes. Le prometió que lo iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Fíjate todo la promesa que le hizo a Abraham. Abraham fue justificado por la fe, fue el llamado padre de la fe. Pero lamentablemente igual Abraham tuvo muchas fallas. A pesar que le había dicho Dios que le iba a dar una descendencia enorme, grandísima, como las estrellas, le dijo, si las puedes contar. Y así fue. Y que lo iba a llevar a la tierra prometida. Hasta hoy, ahí está Israel. A pesar que Abraham falló. ¿En qué falló Abraham? Abraham falló cuando abandonó Canaán porque vino una hambruna y se fue para Egipto. Entonces ahí él confió en la provisión de Dios. Abraham falló cuando mintió en 2 ocasiones. ¿En qué mintió? En que dijo que Sara era su hermana y Sara era la esposa de Abraham. O sea, Abraham mintió en 2 ocasiones, le mintió a Faraón y le mintió a Abimelech.
por miedo a ser asesinado. Abraham no esperó el tiempo de la prueba de un hijo, se metió con Agar, imagínate. Dios le había prometido que le iba a dar un hijo y él no fue paciente, se metió con la concubina, con Agar, y nació Ismael. Ahí tienen ese gran problema con los ismaelitas, con los árabes. ¿Qué otra falla tuvo Abraham? Hizo pactos de paz con líderes locales, exponiendo a que la tierra de Canaán fuera dividida. Hizo esas alianzas humanas. Pero todo esto fallas de Abraham, hermanos, Dios no rompió la promesa que le había dicho a Abraham. Hasta el día de hoy ahí tienen la tierra de Canaán, que ahora se llama Israel. O sea, vemos que en los pactos de Dios que hace con el hombre, Dios es el fiel. El hombre es el que siempre ha venido fallando. Vamos a otro pacto con Moisés. ¿Qué pacto hizo Dios con Moisés? Le dio el pacto de la ley, o sea, le dio la Torá el pacto de la ley. El Pentateuco, el libro mosaico, los 5 libros. Le dio la tabla de la ley, los 10 mandamientos. Entonces ese fue un pacto que Dios había hecho con Moisés. Antes se me olvidó decirles, hermanos, que una señal externa que le iba a acompañar este pacto entre Dios y Abraham era que iba a ser circuncidado todo varón que naciera, y hasta el día de hoy es la única raza que se circuncida, los varones. Entonces esa es otra señal externa, como la de Noé fue el arco iris. Con Moisés, ¿qué pacto tuvo Dios con Moisés allá en el monte Sinaí o en el monte de Oreb? Bueno, le dijo que le iba a dar la ley, le iba a confiar la ley, y lamentablemente Moisés desobedeció una orden directa de Dios cuando le dijo que le hablara a la roca, y Dios y Moisés, en vez de hablarle, golpeó la roca. Allí hubo una falla de Moisés. ¿Y cuál fue la promesa que Dios le había hecho a Moisés en este pacto? Le dijo que iban a ser una nación especial para Dios y que iba a ser un reino de sacerdotes y de gente santa. Y ahí salieron los sacerdotes de la tribu de Leví. Esas fueron las promesas. El pacto de la ley, una nación especial para Dios hasta el día de hoy es el pueblo escogido, y un reino de sacerdotes y gente santa. Pero Moisés falló en el pacto, como te digo, desobedeció esta orden directa de parte de Dios. Y como consecuencia Moisés no entró a la tierra prometida, pero Dios les entregó la tierra a pesar de las fallas. Dios siempre iba cumpliendo lo que le venía prometiendo. ¿Y qué señales tuvo Moisés? Vio señales con el pueblo de Israel, las 10 plagas. Ahí están en el Éxodo. Qué terrible. Hermanos, abrió el mar rojo. Mira qué señal vio Moisés y todo el pueblo. O sea, todo pacto, como te he dicho, o alianza que Dios ha hecho, él con el hombre, le han acompañado señales y promesas. Al final, pues Moisés no entró, pero el pueblo ahí está, Israel. Dios siempre cumpliendo. Luego el pacto que hizo Dios con el rey David, conforme al corazón de Dios. ¿Qué pacto hizo Dios con David? Que de él iba a haber una dinastía eterna y de ahí iba a descender el Mesías de la tribu de Judá. Fíjate qué especial, hasta el día de hoy Jesús vino de la tribu de Judá. O sea, esa fue una promesa que Dios le dijo al rey David, una dinastía eterna. O sea, los reinados después de él fue Salomón, y ahí vinieron de la dinastía de David. A pesar de las fallas de David, también otro hombre que falló, aunque ya había hecho pacto Dios con él, Dios lo cumplió, pero mira en qué falló David: adulterio y asesinato, cuando se metió con una mujer que no era de él, con la Betsabé, y mandó a matar al esposo de ella, a Urías. David fue un hombre poligamio, o sea, tuvo más mujeres aparte de la esposa, y tuvo concubinas. Estas prácticas eran prohibidas, estas prácticas las hacían los reyes paganos. O sea, David fue un poligamio.
fue orgulloso porque hizo un censo, o sea, él confió en su fuerza militar. Fíjate las fallas de David. Pero a pesar de las fallas, David es recordado como un hombre conforme al corazón de Dios, porque se arrepintió genuinamente al final. Pero sus hijos, todos fallaron, unos murieron. Salomón se volvió un hereje, imagínate. Pero Dios, lo que le prometió de la dinastía, Salomón fue el siguiente rey y así sucesivamente. O sea, todos los pactos, hermanos, de estos 4 que te he hablado, con Noé, con Abraham, Moisés y David, las promesas que Dios le hizo a estos hombres, Dios se las cumplió a pesar de sus fallas. En conclusión, todos los pactos no dependen de la obediencia de las personas, sino de la fidelidad de Dios. Aunque siempre Dios los disciplinó, porque Dios no avala el pecado del hombre. Siempre hay factura, hay disciplina por el pecado. Entonces, por eso dice Moisés que la falla no es de Dios en los pactos, sino es del hombre. De Deuteronomio 32:5. La mancha, dice, no es de él. El problema no es de Dios, el problema es nuestro, dice Moisés. Eclesiastés 7:20 dice que no hay hombre que no peque en esta tierra. O sea, en los pactos que Dios hizo con el hombre, Dios mantuvo su fidelidad en las promesas. Fue el hombre el que fue infiel y ha sido infiel hasta el día de hoy. Por eso Pablo dice en Romanos 3:23, y te lo voy a leer antes de pasar al último pacto. Dice Romanos 3:23, dice el apóstol Pablo, que no es en los pactos, en las alianzas que Dios ha buscado al hombre, nunca ha sido la falla de Dios, ha sido de nosotros los humanos. Dice Romanos 3:23, dice el apóstol Pablo, mira qué especial: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, aquí mismo, 3:10, porque no hay justo ni aún uno. Y Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Hoy te voy a hablar del último pacto. Pero este pacto ya no intervino el hombre. Este pacto lo hizo Dios con su Hijo Jesucristo. Mira qué especial. Este pacto Dios no lo hizo con María, que Dios la eligió a ella para ocupar el vientre y que Jesús viniera a nacer como obra del Espíritu Santo, es otra cosa. Pero el pacto que Dios hizo para redimir la humanidad, que es el último pacto de gracia, lo hizo con su Hijo Jesucristo y fue sellado con su sangre. Por eso te voy a leer lo que Jesús dijo en el verso clave que teníamos en capítulo de San Mateo 26, me parece que tenemos, sí, 26, verso 28. Dijo Jesús, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Por qué Dios ya no quiso hacer pactos con el hombre? Porque los hombres, nosotros siempre hemos fallado. Nosotros siempre hemos fallado. Y Dios vino manteniendo su fidelidad, su misericordia, vino cumpliendo todo lo que Él le prometía cuando hacía el pacto con los hombres, que ya te mencioné 4 pactos claves, pero este es el último pacto, es el pacto de gracia, y lo hizo con la persona de Jesucristo, y fue sellado con la sangre de Jesucristo. Dios ya no lo quiso hacer con el hombre, porque Él se dio cuenta que el hombre, nosotros somos tan infieles. Ninguno llenó el requisito, ni siquiera David, que era conforme al corazón de Dios. Eso es mentira, que esos sacerdotes, curas, católicos, romanos, eso es mentira, que ellos son los representantes de Dios. El representante de Cristo es el Espíritu Santo, es el vicario. Y Jesús, mira, Padre es el Creador, Hijo es el Salvador y el Espíritu Santo el Redentor o Consolador. Entonces, este pacto, este último pacto, Jesucristo lo selló con su sangre. ¿Por qué Dios ya no quiso que el hombre interviniera? Por la imperfección del hombre, por la infidelidad de nosotros los hombres. Ya que ningún hombre, desde Adán, fíjate, hasta
que Jesucristo vino, ninguno de ellos llenó el requisito. Solo Jesucristo tenía que ser un hombre santo, sin pecado y perfecto como Jesucristo. Y sobre todo un hombre que se entregó por amor a esta raza caída, a nosotros los pecadores. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. Amigo, este es el pacto final que Dios ha hecho para redimir la humanidad de su pecado. Lo hizo con su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, no hay nadie más. Él se entregó, dice, por su amada iglesia, Efesios 5:25. Dice que Él se entregó por la iglesia evangélica. Somos la amada. Por eso, hermanos, nosotros procuremos ser fieles a Dios, aunque somos imperfectos, pero Él que espera de nosotros, bueno, que nos aliemos a Él y que estemos en el sentir de Él. Dice, haya pues este sentir que hubo en Cristo. Dice Pablo que en esa alianza, hermanito, hermanita, si tú eres un ministro, tú eres parte de este pacto. Deja de andar haciendo negocios, Dios no te ha mandado a eso. Si tú eres un ministro del evangelio, deja de andar haciendo negocios, deja de andar en otras cosas, jugando fútbol, ministerios futbolísticos. No, Dios no te ha mandado a eso. Dios te ha mandado a predicar la palabra de Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo con este hombre que cumplió, fue el único que cumplió, fiel, santo Jesucristo. Por eso Dios ya no lo quiso hacer con ningún humano, y David, que era un hombre guerrero, pero le falló. Profetas fallaron, apóstoles, discípulos, todos hemos fallado. Por eso dice Pablo en Filipenses 2, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, en cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrar, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, hasta haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, no en el nombre de María, no en el nombre de santos, no en el nombre de sacerdotes, en el nombre de Jesús, dice Jesucristo, al sea la gloria. Verso 10, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Salvador, para la gloria de Dios Padre. Que Jesucristo es el Salvador. Amigo, amiga, haz alianza con Dios. Si tú haces alianza con Dios, te va a ir bien. Todos tus problemas van a ser resueltos, de enfermedad, económicos, de familia. Pero el problema es que tú no quieres hacer alianza con Dios. Tú te estás alejado de Dios. Amigo, vuélvete a Dios si has caído. Vuelve a hacer esa alianza con Dios. Ahí nos va a ir bien. Ya viene otro virus. Y ese virus, a saber si viene peor para esta tierra. Ya lo están anunciando en Estados Unidos, el Hanta. Amigo, ¿qué esperas para entregarte a Cristo? Si nos salvamos del COVID, no sabemos ahora con este virus que va a venir. Porque el hombre, Israel, ha hecho pacto con la muerte. Amigo, amiga, deja de hacer alianza con el mundo. Respeta a Dios, porque Dios es Dios de pacto. Él es fiel. Dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y no nos pide mucho a nosotros los evangélicos. Dice, por lo poco fuimos fieles, entremos al gozo del Señor. Por eso te digo, hermanito, hermanita, si tú eres ministro, ¿qué estás haciendo? Porque vos como que no sos católico para que tengas cerradas las iglesias. Andá, se agarra un teléfono y tira un mensaje si sos ministro. Dios a los ministros fieles les va a dar una corona, pero a los infieles no les va a dar nada. Ni siquiera una corona les va a dar por infieles. Amigo, amiga, llegó el tiempo. Haz alianza con Jesucristo. Te va a ir bien. Él se entregó en esa cruz por amor a ti. No fue María. La Biblia dice que fue Jesucristo el que murió, el que derramó su sangre. No es ningún santo, ningún ángel. Es mentira del diablo. Las imágenes no salvan. El hombre no te puede perdonar, pero Jesucristo sí. Si hoy le pides perdón a Él. Mira lo que dice Romanos, con el cual termino. Si tú haces pacto, este es el último pacto, la última oportunidad, el último barco que Dios le ha tirado a esta humanidad. Es Jesucristo.
Y muy pronto nos vamos. No vayas a decir que no tuviste esa oportunidad. Dios siempre ha querido hacer alianza con el hombre, pero es el hombre el que ha rechazado. Mira lo que dice Romanos para terminar, 10:9. Que si confesares con tu boca, ya que, ¿para qué vas a esperar morirte? Ya en un ataúd, hoy, ahí en la cárcel, ahí en el hospital, no importa lo que hayas hecho, aunque hayas matado, el pecado que hayas hecho, la sangre de Cristo te perdona si hoy te arrepientes. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Jesucristo, ese es el último pacto. Por eso Él dijo, este es el nuevo pacto con mi sangre. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, no del diente al labio, que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Jesús resucitó al tercer día, está vivo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amigo, ¿qué esperas para hacer esa alianza, ese pacto con Cristo? Él te ama, Él te anda buscando. Solo Él es fiel. El hombre te va a fallar, tu familia te va a fallar, tu papito, tu mamita, tu esposo, tu esposa, todos fallamos los humanos. No hay justo ni a uno, solo Cristo, solo Él es justo y perfecto. Él te perdona. Fíjate, la Biblia dice que Él saca el sol para buenos y malos, manda la lluvia. Te aseguro que ahorita ya comió hasta el peor asesino que está dentro de la cárcel. Mira qué misericordia de Dios, porque Dios no lo mata al hombre a las primeras que falla, porque Dios es amplio en misericordia. Dios está esperando que el hombre se arrepienta, pero un día la puerta se va a cerrar. Amigo, hazlo ahora. ¿Ahí dónde estás? Repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Quiero hacer esa alianza contigo. Perdóname. Me arrepiento de mis pecados, reconozco que soy pecador, reconozco que tú moriste en esa cruz por mis pecados y que tu sangre tiene poder para perdonar. Gracias por haber muerto en mi lugar, en el nombre de Jesús. Anota mi nombre en el libro de la vida. Ahí, amigo, hermano, hermana, si tú te alejaste, puede ser los últimos días que estemos viviendo, no lo sabemos. Vienen más pestes, ya viene otro virus. No sé qué más cosas van a venir. ¿Qué esperas? El mañana no existe. Hermana, hermano, nunca es tarde. Vuelve a hacer esa alianza con Dios. Él te está esperando como el hijo pródigo que recapacitó y dijo, ¿aquí qué hago? Voy a ir a la casa de mi padre y voy a reconocer que le he fallado. Acércate, hermano. Hermana, acércate. No importa lo que has hecho, Dios no te rechaza. Aunque el hombre te rechace, porque el hombre siempre te va a rechazar. El hombre es infiel, el hombre es malvado. Deja de hacer alianza ya con el mundo, con tu esposa, tu esposo. Las cuentas son personales, hermano, hermana. Reconcíliate ahí donde estás. Dile, Señor, aquí estoy. Mira como el rey David dijo, he pecado, le dijo al profeta, a Natán, al que le envió Dios. He pecado, dijo David. David reconoció su falta. Por eso Dios lo perdonó. Nunca es tarde. Jesucristo ama esta humanidad. El último pacto fue Dios ya no con el hombre, sino con Jesucristo. Mandó al Mesías, Juan 3:16. Ya no lo hizo con el hombre, porque nosotros siempre fallamos desde Adán hasta el día de hoy. Una historia muy triste, pero real. Dios te bendiga, cuídate mucho y no se te olvide el primer pacto que te hablé, el que Dios hizo con Noé. Ya no va le dijo que ya no iba a destruir esta tierra con agua, con diluvio. Prueba de ello, no hay noticias de países que se hayan inundado completamente, porque Dios es fiel. Ha mantenido ese pacto, a pesar que Noé vino hace 6,000 años a esta tierra. Dios sigue cumpliendo, Dios es Dios de pactos. Mira, ahí aparece el arco iris sobre las nubes. Dios te bendiga, nos vemos hasta otro día. Un abrazo.